te agradezco, Nico. Un gusto para mí estar acá y poder compartir esto con ustedes. La pandemia es una cosa que nos pegó fuerte a todos, como ustedes bien saben. Yo particularmente, tuve conocimiento a fines de diciembre porque por una cuestión del receptor que usa el virus, que tiene en común en mecanismos que intervienen con la hipertensión arterial. Ni bien escuché eso, empecé a buscar de dónde podía tener información, ya que había escuchado que en Wuhan había una especie de epidemia. Y bueno, concomitantemente con esto, en diciembre, fines de diciembre, la profesora Lauren Gardner de la Universidad de Hopkins de Ingeniería de Sistemas, con una alumna de China, diseñan este modelo de mapa, que es conocido por todos, que tiene más de 1.500 millones de visitas diarias, en la cual empiezan a poner los focos y a entrar manualmente los datos de Wuhan y después de China. Cuando esto se empieza a desbordar afuera de Wuhan y afuera de China, el mapa mediados de enero, creo, fines de enero, se hace ya de dominio público y se deja acceder a gente de afuera. Yo empecé a recolectar datos del mapa, pero simplemente por una cuestión de curiosidad, y cuando se expandió rápidamente, Hopkins organizó un grupo en febrero de distintas modalidades, somos 12 en total, que hacemos Zoom conferences seguidas para ver qué podemos hacer para ayudar a esto. Empezó como a nivel nacional y después se extrapoló a nivel internacional, ¿no? Con muy buenos datos, mirando las distintas mortalidades, la tasa de infecciosidad de cada país y tratando de ver por qué el virus se comportaba de la manera que se comporta. Yo, gran parte de lo que hablo y del conocimiento lo sé por la gente con la cual interacciono. Eso es lo bueno de esta era, ¿no? Que tenemos la posibilidad de hacer estas conferencias y de nutrirnos de especialistas de determinadas áreas. Así fue como empezó esto. Perfecto. ¿Y cómo ves vos, digamos, esto se originó en China? ¿Cuál fue ustedes de allá, de la Johns Hopkins, en diciembre empezaron a identificar la presencia o que había comenzado este principio de epidemia y cómo fue evolucionando el mundo y qué acciones fueron tomando? Bueno, nosotros al principio nos empezamos a preocupar personalmente como país con los casos de Seattle, en el estado de Washington. Y después rápidamente nos empezamos a preocupar por el desborde que tuvo Italia y después España, con el sistema de salud conocido por todos, que inicialmente no daban abasto las camas de terapia intensiva y por eso creemos nosotros que tuvo la mortalidad tan elevada. Y ahí es donde la comunidad médica empezó a trabajar con el gobierno para prepararse para esto y para implementar medidas de aislamiento. Las medidas de aislamiento, a mi juicio, empezaron aquí un poco tardías. Se recomendó y no se obligó a la gente. Inicialmente no hubo tanta adhesión. Hoy por hoy, la mayoría de los estados han determinado cuarentena obligatoria y recomiendan, uno tiene que tener un justificativo para salir, pero no en todos los estados, con lo cual es algo, bueno, debatible, pero por suerte más del 90%, 95% de la población la está cumpliendo. El mapa nos sirvió mucho para eso. Primero, nos sirvió mucho para determinar y estudiar si había diferencias genéticas o raciales, o si simplemente era una cuestión de salud por un desbordamiento del sistema de salud de cada país. Y en ponernos en contacto con estos gobiernos y con estos médicos, más que nada, para ver, bueno, qué están haciendo ustedes, qué tratamiento están encarando, cómo podemos nosotros ayudar o cómo podemos nosotros encarar un tratamiento sabiendo que ustedes ensayaron esto y no funciona, o ustedes ensayaron lo otro y funciona. Así que con eso se aprendió muchísimo. Y el punto de partida de todo eso fue el mapa ese, que nos hacía focalizar primero en Wuhan, después en Italia, después ir a Alemania y decir por qué Alemania tiene mortalidad tan baja, y bueno, y empezar a aprender un poco de la dinámica del virus. Este es un virus que produce alta infecciosidad en los estadios iniciales,
de la enfermedad, cuando el paciente es mínimamente asintomático, tiene muy pocos síntomas, y a medida que la enfermedad avanza, la carga viral disminuye. Y en realidad la enfermedad evoluciona en 2 etapas, como ya la mayoría de la gente sabe. Entonces lo que nosotros diagnosticamos hoy en realidad se va a recuperar o no en 2 a 3 semanas. Con lo cual el país que testea ampliamente tiene una mortalidad muy baja al principio, pero después la mortalidad empieza a subir. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Estados Unidos? Nosotros empezamos con una mortalidad de 1 punto y pico de por ciento y ahora ya estamos en el 4%, y coincide con que aparte se bajó un poco la cantidad de testeo. Con lo cual, por supuesto, si uno testea menos a los asintomáticos, la tasa de mortalidad es más alta. Entonces, todo eso, que si bien no tiene nada que ver con el mapa, el mapa fue el puntapié inicial para empezar a hacerse esas preguntas. Silencio. Perdón, ¿eh? ¿Escuchás o no? Sí, ahí te escucho perfecto, Oscar. Oscar, ¿y cuáles crees que son las claves para, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social, vos como médico y como investigador, cuáles son las claves para lograr erradicar o achatar la famosa curva? Mirá, la clave, acá hace una semana en el New England Journal of Medicine, una revista médica muy conocida, salió un artículo con varios puntos de cómo idealmente se tiene que proceder. Por supuesto que esto es un idealismo y cada país tiene que actuar con las posibilidades que tenga. El aislamiento social, acá ya se empezó a hablar de achatamiento de la curva y ahora se habla de aplastamiento de la curva. Y se sabe que para aplastar la curva, o sea, para reducir al mínimo su pendiente, se necesitan 10 semanas de aislamiento. Pero por otro lado, desde el punto de vista socioeconómico, ¿cómo hacemos como país para sobrevivir cerrando todo un país por 10 semanas? Entonces ahí vuelve a entrar el tema del mapa y del testeo. El aislamiento social y la cuarentena son fundamentales. Cuanto más recursos de salud tenga un país, a mi entender, más efectiva y más precoz debe ejecutarse la cuarentena, porque esto permite controlar e impedir el desborde del sistema de salud, que es fundamental, y hacer un testeo, porque sin testeo no sabemos. Si nosotros testeamos, podemos diferenciar rápidamente a aquellos que están infectados, aquellos que están a riesgo de ser infectados y aquellos que se han recuperado después de una semana. Inclusive ahora cuando salgan los nuevos tests que va a permitir a saber quién desarrolló inmunidad, eso va a ser muy importante para saber quiénes son los primeros que van a poder volver a reincorporarse al trabajo. También es importante hacer un muestreo de testeos en distintas áreas de los países, porque, por ejemplo, no es lo mismo Nueva York, con la densidad poblacional que tiene, que una ciudad del centro de Estados Unidos que tiene por ahí muy pocos infectados. Tal vez esa gente pueda salir más rápidamente de la cuarentena y trabajar de una manera más productiva que no Nueva York, en la cual el control va a tener que ser mucho mayor. Bueno, pero eso es una cosa que no lo digo yo, eso es lo que lo hablan muchos de los epidemiólogos que están trabajando en el CDC aquí en Estados Unidos. Perfecto. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de los trials o las investigaciones clínicas que se estén haciendo respecto al virus? Hay 2 grupos principales de investigaciones clínicas, como ya sabemos. Hay un grupo que se está focalizando en prevenir la replicación viral con antivirales. Esto tiene que ser bien prematuro, porque como dije antes, la carga viral y la replicación viral ocurren, a diferencia del SARS del 2003, que iba creciendo a medida que empeoraba la enfermedad, acá es máxima al principio, y después la carga viral empieza a bajar, y cuando el paciente está realmente enfermo, la carga viral no es tan importante, pero sí lo es la tormenta de citoquinas y el componente inflamatorio que produce el distrés respiratorio. Entonces, el grupo A, digamos así, que es el que se encarga de desarrollar terapéuticas antivirales, es el que se está focalizando en ver qué antivirales actúan en la fase precoz de la enfermedad o en pacientes muy graves. Y hay otro grupo en el cual yo estoy metido, que somos aquellos que, usando distintos conocimientos de distintas especialidades, ver si hay algunos fármacos ya conocidos
o nuevos que permitan prevenir la tormenta de citoquinas y disminuir la gravedad de la enfermedad. Si nosotros podemos hacer que la enfermedad en los gerontes o en los adultos se comporte como en los niños, que se infectan pero no desarrollan síntomas severos, eso sería una ganancia muy, muy buena. Así que actualmente hay 3 vacunas ya, que debe haber más. Hasta ayer había 3 vacunas en fase humana que yo conozca, pero van a tardar meses en estar disponibles, y hay por lo menos una docena de distintos medicamentos que se están testeando en pequeños grupos, haciendo trials comparativos en circunstancias similares, ¿no? Perfecto. Ayer hablando con un infectólogo me mencionaba acerca del tratamiento que se está haciendo hoy con la plasma de los pacientes recuperados. No sé si... ¿Hola? Hola, sí, te escucho. Ahí está, ahí está. Te había perdido. La conexión no es demasiado... ¿Oscar? Por ahí soy yo. Ahí está. No, soy yo, perdón. No, te estaba comentando, ayer hablando con un infectólogo de acá de Argentina, me comentaba acerca del tratamiento o la investigación que está haciendo acerca de tratar a los que estuvieron a los pacientes de riesgo que estuvieron en contacto estrecho con un recién infectado, acerca de tratarlos con plasmas de los pacientes recuperados. Sí, el tratamiento con plasma de pacientes recuperados se va a hacer en 2 grupos. El primer grupo va a ser en pacientes que están gravemente enfermos, y también se planea un tratamiento en aquellos que no están tan infectados. El problema es que dar plasma a aquellos que están recientemente expuestos, sin saber si tienen factores de riesgo para desarrollar una enfermedad severa, se puede hacer. Hay que tener cuidado porque el plasma conlleva también transmisión de enfermedades que pueda tener otro paciente, ¿no? con otras hepatitis y demás. Uno puede hacer el testeo, pero todos los test tienen falsos positivos y falsos negativos. Así que hay que tener cuidado. Primero se va a ensayar la factibilidad de apagar esa tormenta en los pacientes que están internados con falta de oxígeno, y después la idea es moverlo hacia estadios más precoces de la enfermedad. ¿Cómo está haciendo el gobierno de Estados Unidos para dar respuesta, ya que tienen un sistema privado? No, mirá, yo trabajo en un hospital privado con contratos del Estado, y los pacientes que se atienden los atendemos gratis, y sabemos que gran parte de eso lo va a tener que reembolsar el gobierno. Se aprobó una bill de no sé cuántos trillones de dólares para esta situación, para tratar a estos pacientes. Al menos esa es la realidad que tenemos nosotros en Baltimore. Nosotros estamos internando a todo paciente que ingresa con síntomas, tenga el seguro médico que tenga. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Acá están haciendo, dicen, la Universidad de Johns Hopkins junto al BCG publicaron un estudio que sugiere cuarentena estricta hasta la 4ª semana de junio. ¿Coincide con el estudio y cómo evalúa las medidas epidemiológicas actuales que está tomando el gobierno? Las medidas epidemiológicas actuales que está tomando el gobierno de Estados Unidos a mí me parece bien. Yo los hubiese tomado por ahí tal vez antes. Eso es lo que toda la comunidad médica piensa, pero creo que ahora están bien tomadas. Las clases en realidad acá seguían hasta junio y ya se suspendieron hasta el año que viene. Con lo cual hasta septiembre no va a haber clases. Vamos a entrar ahora en junio en vacaciones. Y yo creo que anunciar hoy que va a haber una cuarentena hasta junio no es adecuado, porque no sabemos lo que va a pasar de acá a 2 semanas. Creo que lo que hay que hacer es hacer rangos de cuarentena de 2 a 3 semanas y después volver a reagruparse y decir, bueno, ¿seguimos cuánto? Si a mí me dicen que aquí van a hacer una cuarentena hasta junio, les diría que muchos sectores van a estar en problemas. Acá hay gran cantidad de gente que tiene hipotecada su vida al día, que tiene sus restaurantes, sus empresas privadas, y no está produciendo y sigue pagando las cuotas de todo.
Entonces, como en todos los países, ¿no? Entonces, eso es un problema muy, muy grande que el gobierno, por supuesto, está cada 2 semanas reagrupándose y diciendo, bueno, ¿cuánto más le extendemos o cómo salimos de la cuarentena? En una forma gradual. En algún momento se va a tener que liberar de alguna manera. Yo, sinceramente, no estoy tan ocupado con el tema médico y yo tengo la suerte de que trabajo para un hospital que me paga un salario fijo. Así que soy como si fuese un empleado público que estoy trabajando todo el día y estoy agradecido de poder hacer eso, ¿no? Así que estoy focalizado en ayudar desde mi punto de vista médico. Cari, desde tu visión, ¿cuál es el futuro de la pandemia? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el control de la pandemia, hacia el achatamiento de la curva. En pocas semanas espero que se tengan 2 o 3 fármacos que puedan evitar que los pacientes tengan que llegar a terapia, y espero que en los próximos meses, no un año, haya una vacuna disponible. Lo que sí estoy seguro es que esto va a cambiar de acá en más la manera de relacionarse y de vivir. Y va a haber que salir a la calle a cuidarse con otras medidas, va a haber que, como en los casos de Argentina, tal vez va a haber que dejar de tomar mate grupal, va a haber que dejar de saludarse a los abrazos y darse besos, va a cambiar un montón esto en el futuro. Y creo aparte que esta no va a ser ni la primera, no es la primera y no va a ser la última pandemia tampoco. Esto nos va a enseñar, una vez que pase, porque va a pasar, de cómo comportarnos en el futuro. Mi opinión, personal. Sí, hoy. Oscar, ¿cómo te va? Hugo González habla. ¿Cómo andás? Hola, Hugo, ¿qué tal? Estás mute. Ahí estás. Ah, ahí está, se recuperó. Sí. Te quería aprovechar para una pregunta a ver cuál es tu opinión. Viste que se hicieron algunos trabajos de investigación tomando poblaciones que están randomizadas, o sea, gente que no, al azar, y se encontraron que el 50% eran pacientes no eran asintomáticos, eran personas que portaban el virus y no tenían síntomas. Sí. Se está haciendo un trabajo de investigación sobre la ivermectina, que es una droga que originalmente era de uso veterinario, pero también se usó en humanos para el tratamiento de la pediculosis, y que podría tener algún efecto profiláctico. En el caso de avanzar un poco y en la medida en que se pudiera comprobar rápidamente con un tratamiento, una investigación de corta cantidad de pacientes evaluados, ¿no sería conveniente pensar en la estrategia de algo que es una droga de bajos efectos adversos, y que ya está probado en humanos para otro tipo de enfermedad bastante leve, por cierto? Hacer sobre todo en poblaciones que son muy vulnerables desde el punto de vista socioambiental, porque tenemos un problema que algunos pueden estar aislados y otros no hay ninguna manera por sus condiciones no pueden estar aislados. Hacer una especie de tratamiento profiláctico sobre esas poblaciones. Eso sería algo ideal. Estoy al tanto de la ivermectina, estoy al tanto del trial australiano in vitro. Creo que fue en Australia lo que hicieron in vitro. Inhibe la replicación viral en células in vitro. El problema de ese trial, y lo estuvimos discutiendo con los microbiólogos de acá, es que la concentración micromolar que tenía de ivermectina las células para que el virus parara la replicación era 50 a 80 veces mayor que la que se lograrían en las células del ser humano tomando la dosis máxima que se da normalmente para parasitosis. Entonces, como decís bien vos, es una droga que tiene pocos efectos adversos, hay que ver cuál es la dosis máxima tolerada y hacer un estudio. ¿Por qué hay que hacer un estudio? Porque el problema de dar una droga que no se está seguro si en vivo tiene el efecto que tiene in vitro, es que mucha gente va a decir, total, estoy tomando ivermectina, estoy ok, y voy a seguir, y se va a impedir estudiar otros fármacos que por ahí sí son más efectivos. Entonces yo estoy de acuerdo con vos. Creo que primero hay que hacer un trial con las dosis máximas toleradas, en 2 grupos, no a gran escala, rápido, en pacientes asintomáticos o que testearon positivos, y ver qué pasa rápidamente, y ahí sí empezar a darla profilácticamente.
A mí la pregunta es... Oscar, volviendo al plasma, ¿cómo ves relacionado esto con la experiencia que tuvo CEMIC en los años 70? Y bueno, yo cuando escuché del protocolo, yo soy muy amigo de uno de los que realizó el protocolo acá en Hopkins, y hablando sobre el protocolo y los más y los menos, yo me acuerdo cuando era residente en CEMIC haber escuchado de la fiebre hemorrágica argentina y cómo en esa época la gente de CEMIC había actuado y habían hecho eso. Entonces se me ocurrió decir, bueno, si ya tienen experiencia con las máquinas, por ahí pueden hacer esto. Entonces los conecté con esta gente de inmunología de aquí, creo que les pasaron el protocolo y bueno, y se pusieron en marcha para hacer eso, inclusive ya se han contactado con otros lugares también para expandirlo. Yo no sé no discutí más porque no es mi tema, yo simplemente pasé la información y dije, bueno, arréglense entre ustedes, vean cómo pueden hacer, vean qué factibilidad hay de hacerlo, como una posibilidad más. De nuevo, esto acá ha dado resultados y en China también, en pocos pacientes, hay que ser muy cautos, pero eran pacientes que han estado muy graves y han salido. Pero nosotros hemos visto pacientes muy graves, nuestra experiencia, sin tratamiento también salir. Con lo cual hay que tener un poco de cuidado con los reportes aleatorios. Hay que de nuevo hacer un trial, acá se está haciendo, y bueno, esperemos tener pronto una respuesta. Y un poco yendo más al tema del mapa, o sea, y los sistemas de información, ¿cómo crees que eso ayuda y colabora a poder mejorar el tema de la pandemia, a poder aplanar la curva a través de los sistemas de información y justamente ustedes utilizar el mapa que utilizan ustedes es sumamente interesante y como vos bien decías al principio, los ayuda a tomar decisiones y a poder entender aspectos más sociológicos? No, y yo creo que es importante. Vos fíjate que hoy por hoy la tecnología y la cibernética puede ser usada o para crear pánico, o para hackear, o para, en este caso, hackear en buen sentido al virus y tratar de informar a la gente para que actúe bien. Nosotros hemos hecho, bueno, ya ustedes lo han hablado, hemos hecho desde telemedicina hasta podcast en Hopkins, en la cual por WhatsApp todas las mañanas, yo me levanto 5:30 de la mañana, lo primero que hago es escuchar el podcast de Hopkins con las medidas y los lineamientos. Tenemos tantos infectados, esta área tiene tanto, esta área tiene otro, vayan a tal lugar, por favor recojan los barbijos en tal zona, y todo el personal médico interno tiene eso. Hay otra herramienta con la cual manejamos a los pacientes. Yo tengo a todos mis pacientes de hipertensión con 3 enfermeras y 4 residentes haciendo telemedicina de una manera, ahora te doy un ejemplo, de una manera sin precedentes. Yo tengo un aparato, mira, te voy a contar una idea que hace media hora surgió, y ya me están volviendo locos los residentes de cardiología. Yo tengo un amigo yo vivo en un barrio de casas abiertas, de mucho parque, y tengo un amigo a 3 cuadras que es hipertenso, y me llamó recién diciéndome que le parece que tiene la presión alta y que está con un poco de tos y con falta de aire. Entonces yo digo, bueno, yo tengo un aparato que mide la presión arterial y también mide la saturación de oxígeno, que es una ventaja. Entonces le digo, bueno, déjame ver cómo puedo hacer, por ahí puedo ir y dejártelo en tu puerta, y me vuelvo, y mi hijo de 13 años que estaba jugando con el drone, me dice, ¿y no querés que yo se lo lleve con el drone? Se lo mando y automáticamente dije, sí, vamos a hacerlo. Y se lo comenté a un residente mío y me dice, acá los residentes, ya encontré 40 residentes con 40 drones que tienen en la casa, podemos llevar y ya estamos elaborando una idea que por ahí no resulta, pero digo, cómo la tecnología y estas áreas o tanques de pensamiento sirven para traer ideas y para utilizar la cibernética y las redes sociales para mejorar y achatar la curva. Si yo puedo, utilizando un dron o un auto automático, prevenir que un paciente se testee y vaya a un hospital donde hay infectados, o llevarle un medicamento a alguien que está en el medio de la nada, bueno, eso es una ganancia muy importante. Entonces yo estoy de acuerdo que la tecnología
hay que usarla positivamente y que tiene gran futuro. Oscar, sé que tenés ahora otro compromiso, que tu tiempo es acotado y estás a mil. Me gustaría hacerte una última pregunta para ir cerrando. ¿Cuál sería la recomendación para nosotros que todavía de alguna manera estamos más tranquilos o por lo menos estamos observando el panorama global? ¿Qué medidas nos recomendás que Argentina tome, ¿no?, respecto a la pandemia? Mi recomendación personal, basado en lo que hemos visto, sigan con el aislamiento todo lo que lo puedan aguantar, hagan la transición en forma gradual cuando el gobierno decida hacerlo, cuando salud decida hacerlo. Yo soy un fiel partidario de que hay que salir a la calle con la nariz y la boca protegida, no utilizar los barbijos profesionales médicos, porque la primera línea de trabajo que hay que proteger es a los médicos. Uno no puede mandar a guerreros a la guerra sin armas. El médico necesita la protección para esto, pero sí barbijos caseros, digo, máscaras de plástico caseras para prevenir cuando se salga el contacto y la transmisión. Más ahora, esto es muy dinámico, ¿no? Pero más ahora que se sabe que, como dijo Hugo, que gran porcentaje de los pacientes son asintomáticos y sabemos que están transmitiendo la enfermedad. Así que si cada uno toma conciencia y dice, yo puedo estar infectado y me voy a comportar como tal, eso de por sí es una ganancia muy grande. Porque nosotros estamos teniendo excelentes resultados. Estamos empezando a extubar pacientes que estaban muy enfermos hace 2 semanas y que pensamos que no les iba a ir bien. Tenemos una mortalidad muy baja y creemos que eso es porque no estamos desbordados, porque no hemos hecho ningún tratamiento mágico. Simplemente tenemos personal médico que rota, que no está cansado, camas y ventiladores para todo, personal de protección para los médicos, y no estamos sobrepasados como le pasó a Italia, como le pasó a Nueva York. Entonces creo que es muy importante cómo actúa la población y todo, ¿no?, para adelante. Esto como estás en un barco en la mitad del océano, hay un agujero en el casco que entra agua. Bueno, no es ni momento de cuestionar el capitán, ni momento de cuestionar quién hizo el agujero. Tapemos el agujero como podamos, vayamos a puerto y después empecemos a preguntarnos qué pasó y cómo podemos hacer cosas mejores. Pero ahora hay que tirar todo para un mismo lado, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Perfecto, Oscar. Yo no sé si te quedan algunos minutos, podemos continuar, pero no te quiero... Me van a matar los chinos, pero pueden esperar. Bueno, gracias, lo supervaloramos entonces. No, y Estados Unidos, o sea, avanzó, vimos el avance de estos últimos días en Estados Unidos, que fue a pasos agigantados. ¿Cuál crees que fue la razón principal de eso? ¿El aumento de número de casos, decís vos, o el aumento...? Sí, el aumento del número de casos. O sea, cómo pasaron exponencialmente a estar liderando en la mala manera. Primero porque hay 2 factores que yo pienso. Primero es porque inicialmente, hasta hace una semana y pico, yo salía con una máscara a la farmacia porque tenía que comprar algo y veía gente andando en bicicleta. Había 50% de cumplimiento del aislamiento social. Y segundo, se testea mucho más, entonces al testearse uno encuentra casos. Acá nosotros en el hospital tenemos un test propio que podemos hacer hasta 1000 test por día, solamente en el hospital. Todo paciente que entra se testea. El paciente que entra al hospital, por cualquier motivo que entre, se lo testea y se lo separa, en las unidades de COVID o en las unidades de no COVID. Entonces eso ya permite mantener a grupos de médicos que trabajan aparte. Hemos tenido gente que inclusive ha cortado con mamparas al hospital, trabajando día y noche, para separar el hospital entre COVID positivo y COVID negativo. Eso permite tener gente que ya sabemos que está expuesta al virus, y otra gente profesional, ¿no?, del sistema de salud, y otra gente que no lo está. Con lo cual, esa gente que no lo está va a ser el backup para cuando se enfermen los colegas y puedan ir a atender. Entonces, todo eso requiere planeamiento, pero para eso hay que testear, porque testeando es la única manera de saber. Y hay que testear no masivamente, porque yo te puedo, Nicolás, testar a vos hoy y no tenés síntomas. Bueno, hoy te dio negativo y pasado mañana te puede dar positivo. Entonces, hay que testear a aquellos que tienen síntomas o que entran a un hospital donde va a haber gente que
está en un grupo de riesgo, creo yo. Y de ahí, bueno, no se puede testear a todo el mundo. Nosotros somos 340 millones de habitantes, es imposible testear a 340 millones de habitantes. Pero testear a los que tienen síntomas y a la población en riesgo, ¿no? A los personales de salud, por ejemplo. Bueno, perfecto. Bueno, Oscar, ahora sí, no te robo más minutos. Realmente te agradezco en nombre de toda la organización tu tiempo y tu información, que sinceramente es súper valorable, y entendemos que en estos momentos estás muy ocupado, así que de vuelta, realmente lo valoramos muchísimo tu aporte, y sin dudas tenemos mucho que aprender de tus palabras. No, gracias, muchas gracias, un gusto y un honor estar con ustedes, y para cualquier cosa que sume para ayudar a Argentina, cuenten conmigo. Dale, bueno, Oscar, éxitos.